Grabando Cuchi Tales, capítulo 4. Después de un año volvemos. Grabando. Hola, mi nombre es David Chávez. Cuchifli. Y esto es Cuchi Tales. O Cuchitales. Dígalo como quiera. Después de una larga ausencia, he pasado durante días pensando qué relato compartir. Y no es que no hayan relatos en el mundo, sino que no me interesen. No hay muchos. Algo me dijo así de la nada a último momento que debía compartir algo que en este momento me estuviese moviendo mucho y apasionando. Este cuento se llama La Dama de las Llamadas y lo escribió un guatemalteco, José Joaquín López. Sé que muchos no lo conocen. Yo no lo conocía hasta hace unos 12 años, que Leonardo, un amigo mío, vino a mí y me dijo: me encontré este cuento en internet, en una página que se llama anecdotario.net. Cuando leí el cuento, les voy a ser sincero, me encantó ese misterio de la chica. Una chica misteriosa que habla por teléfono a alguien que ella dice conocer, pero que él no reconoce conocerla. Y que se entabla una amistad entre dos desconocidos vía teléfono fijo, algo que ya está desapareciendo o que ya desapareció. Hay personas que no saben qué es un teléfono fijo. Soy director de cine y si precisamente hago estas lecturas en voz alta de relatos es porque amo contar historias. Después de 10 años hice una película con ese relato. Hablamos con el autor y él nos permitió hacer lo que quisiéramos con el relato. Justo cuando íbamos a estrenar la película, el autor me envió este cuento desde Guatemala, este libro, que es una recopilación de sus relatos. Y aquí está incluida La Dama de las Llamadas. Y aquí lo tengo impreso. Me lo envió el mismísimo autor. Me dio una dedicatoria que tengo que decirlo, si José Joaquín lo ve este video, pues me va a dar la razón. Me costó mucho entender la letra, casi no supe qué es lo que decía, pero ahora tampoco la entiendo, pero sé que dice más o menos. Entonces dice: para David, que el cine siga inspirando, que la labor consiga su premio y que el arte siga uniendo. Atentamente, José Joaquín, Guatemala, agosto del 2025. Primero voy a leerles el cuento y luego termino de echarles el cuento. Valga la redundancia, sobre la historia detrás de esta historia. Aquí va, sin más preámbulo. La Dama de las Llamadas. Estuve un año desempleado, y en ese tiempo lo único bueno fueron las llamadas de una mujer que nunca llegué a conocer. Solo llamaba de lunes a viernes, en horario de trabajo, casi siempre al mediodía. Me contaba un poco de su vida y colgaba. No estaba muy interesada en lo que yo hacía. Me confundía con otra persona y aunque algunas veces intenté explicarle que estaba equivocada, nunca me creyó. Cuando me despidieron de la empresa en donde trabajaba, yo no tenía nada ahorrado y tuve que recurrir a la caridad de mi padre para tener en donde vivir. Pasé un par de semanas en su casa y luego me habilitó uno de los apartaestudios que tenía en alquiler. Mi padre siempre ha vivido de sus rentas y aunque siente algún tipo de estima por mí, no me quería en su casa. Tampoco me quería su mujer. Mi madre murió cuando yo era adolescente. Mi padre me envió entonces a estudiar a otra ciudad y desde esa época vivimos separados. Siempre he admirado su espíritu emprendedor y su habilidad de negociante, pero algo pasó y no heredé nada de eso. La primera llamada de la mujer la recibí un viernes por la mañana. Pensé que me llamaban por una plaza a la que había aplicado y respondí con mi saludo formal. «¿Carlos?» «Soy yo, Elena», me dijo, cuando la confundí con otra persona. Yo no conocía a ninguna Elena, pero como me llamaba Carlos, igual que el tipo a quien ella llamaba, seguí la conversación a modo de juego. Me contó que había sabido hace poco de mí y que buscando en internet había dado con mi teléfono. Me extrañó porque me estaba llamando al teléfono fijo del apartamento y que yo supiera, nadie había vivido allí durante mucho tiempo. «Te voy a llamar todos los días», me dijo antes de colgar. Yo no pensé que hablara en serio porque no entendí para qué iba a llamar. Yo le dije que estaba bien,
Sin embargo, cumplió su palabra y continuó llamando, casi siempre al mediodía. Me contaba de sus problemas en el trabajo y de sus peleas con su padre, con quien vivía. Tenía una vida algo aburrida, como supongo que es la de toda la gente. Poco a poco entré en confianza y después de un par de semanas ya platicábamos como grandes amigos. Supe que trabajaba como recepcionista en una clínica médica en la que había varios médicos asociados. Ella atendía las llamadas de los médicos, agendaba citas y hacía recordatorios telefónicos. Había días en que tenía muchas llamadas y otros en los que había una o dos. Se llevaba bien con el gastroenterólogo y el traumatólogo, pero la nutrióloga creía que no hacía bien su trabajo y la llamaba a su clínica y le pedía la bitácora de llamadas y el libro de citas para revisarlos una y otra vez. Con él, un odontólogo, no había mucho contacto y era cordial, pero no daba lugar a mucha plática, y así con los demás médicos. Cada día me contaba alguna anécdota sobre algún paciente curioso o sobre algún enfermo que le daba lástima. Había 3 hipocondríacos que solían llegar seguido. Casi nunca estaban enfermos realmente. Uno de ellos leía mucho sobre enfermedades en páginas de internet y llegaba a solicitar órdenes de exámenes para descartar las enfermedades más inverosímiles. Yo me pasaba casi todo el día aburrido y no tenía cable ni conexión a internet. Sus llamadas se convirtieron en mi teleserie diaria, de la que siempre esperaba un nuevo capítulo. Hoy era la feliz dueña de una cafetera nueva. Ayer había hecho más llamadas que nunca. En algunas ocasiones llamaba solo para decirme que no tiene ganas de hablar, porque había amanecido deprimida. Calculo que habrá tenido unos 25 años. Unas veces me la imaginaba guapa, algo regordeta, con el pelo corto y una sonrisa discreta, algo tímida. Otras veces me la imaginaba guapa también, delgada, con pelo largo a los hombros y una sonrisa cautivadora. A veces pensaba, se haría la interesante con algún paciente atractivo y tendría algún detalle con los médicos a quienes servía. Las veces que yo le pedí vernos, me decía que ella era una dama y que además yo estaba casado, que cómo me atrevía. Yo no estoy casado, Elena, le decía, pero el Carlos al que ella llamaba sí lo estaba, y de ahí nunca le iba a sacar. De vez en cuando yo insistía, pero ella huía del tema y siempre me decía enfáticamente que ella era una dama. Por sus indicaciones yo sabía en qué edificio trabajaba, pero era ridículo presentarse. Pasaría a las de Penélope de la canción. Ella me diría que yo no soy quien ella espera. Estuvimos hablando por teléfono durante varios meses. La conversación siempre era muy amena. Con el tiempo yo también le contaba qué hacía, que era muy poco. A veces le contaba, voy a eventos de prensa, digo que tengo una página web y almuerzo de gratis. Hay muchos eventos a los cuales no van muchos periodistas y los organizadores agradecen que alguien llegue a hacer bulto. Los eventos suelen ser en hoteles y después me doy largos paseos a pie por la zona viva. Miro a las mujeres bonitas que circulan por ahí y regreso a casa. Leo muchos libros que compro usados, generalmente de relatos cortos. Hago un poco de ejercicio para no perder la forma. Hago la limpieza y la comida. No tengo mucho dinero. Solo voy pasando el día a día. Algunas veces me llama un amigo para hacer trabajos de 1 o 2 días, y esos son los días en que no te contesto, Elena. Pasó el tiempo y conseguí empleo. Le dije a Elena que ya no estaría para contestar sus llamadas. No te creo, me dijo. Yo te seguiré llamando, Elenita, le decía yo. Estaré trabajando, no podré contestarte. No te creo. Vos te querés deshacer de mí. Le ofrecí mi número de celular. Le sugerí que me llamara de noche o los fines de semana, pero no aceptó. Empecé a trabajar en el nuevo lugar y mientras estuve en casa no recibí ninguna llamada. Pensé entonces que ella se había olvidado del tema, aunque la costumbre me había hecho esperar todos los días escucharla. En 2 o 3 semanas, la rutina del nuevo trabajo me hizo olvidarla. A los 4 meses de estar de nuevo en el trabajo me dio una infección intestinal y no pude presentarme un lunes. Ese día me llamó. Hola, soy Elena, dijo. A continuación escuché un largo suspiro. ¿Por qué no contestabas?, dijo después, con voz temblorosa.
Elenita, le respondí, yo estoy trabajando, me quedé hoy en casa porque estoy enfermo. Oh, pobrecito, que sigas mejor. Y empezó a contarme lo que le había sucedido todo este tiempo. Te seguiré llamando todos los días, me dijo de nuevo al despedirse. Yo no mejoré y me quedé al día siguiente. Ella volvió a llamar y esa vez le dije que me despedía para siempre. Lloró, pero me dijo que seguiría llamando. Volví al trabajo y ella, fiel a su costumbre, no me llamó en horas ni días inhábiles. Tiempo después mi padre me dijo que no tenía sentido una línea telefónica fija y que cortaría el servicio, que él pagaba. Bastaba con el celular, me dijo, y yo estuve de acuerdo. Así terminó la comunicación con la dama de las llamadas. A veces, al mediodía, a la hora en que Elena me solía llamar, me pregunto si ya encontró a alguien que conteste sus llamadas o si agarró valor y ya habló con el Carlos con quien ella pretendía comunicarse. Otras veces, que tal vez ella solo buscaba a alguien que la escuchara y se había inventado todo desde un principio y ahora estaría llamando a un montón de números hasta encontrar a alguien que por fin la escuche. Ese es el cuento de la dama de las llamadas, que inspiró mi primer largometraje, del mismo nombre. Aquí está el póster. La estrenamos en octubre del 2025 y pues se sintió muy bien verla en una pantalla grande, ¿saben? En un principio me cautivó la historia de la dama, esa mujer misteriosa, ¿no? Que nunca llega a conocer. Y por eso quería hacer un cortometraje. Pero después de mucho voltear en ese tiempo, alguien nos dijo, ¿y para qué? Yo venía de hacer muchos cortometrajes, como 2 años, en un régimen autoimpuesto de hacer casi que un cortometraje por mes junto a mi compañero Leonardo Linares, compañero de En el Arte. Él llegó con este cuento y íbamos a seguir en ese régimen, ¿no? O sea, este iba a ser como el cortometraje más elaborado hasta ese momento. Pero esa pregunta, ¿y para qué?, a mí me puso en jaque y me hizo frenar. Yo estaba haciendo toda la preproducción, estaba armando todo, pero paramos de inmediato. Porque esa pregunta me hizo cuestionarme el objetivo, ¿no? Ese es el para qué. Yo pude haber respondido porque se me da la gana y ya, eso es razón suficiente, pero en ese momento yo personalmente quería tener más motivos, algo que decir. Algo más allá que el simple gusto de contar una historia a través de imágenes en movimiento. Y pues bueno, me entretuve, me distraje, empecé a trabajar, me hice más profesional. Nos olvidamos de ese sueño de hacer cine y terminamos trabajando de forma comercial para otros proyectos. Y de vez en cuando películas, pero no nuestras. 10 años después, yo dije, tengo que retomar esto y tengo que retomarlo por donde lo dejé, con la dama de las llamadas. Volví a mirar el guión y me di cuenta que yo ya tenía mucho que imprimirle ahí, que había otros aspectos de la historia que yo quería desarrollar. Primero quería volverla caleña, creé escenas nuevas, desarrollé el conflicto con el padre y desarrollé más el personaje de Elena, aún más. La película pues la hicimos con muy pocos recursos, con las uñas, pero con todo el ingenio y toda la recursividad posible. Ay, tanta explicadera. Vea, yo estaba editando el video y me di cuenta que estaba sobreexplicando todo. Usted ya escuchó el cuento. Si quiere ver la película, simplemente escríbame la palabra dama en los comentarios y yo le mando el link. La única condición es que la vean en una buena pantalla, no en el celularcito ni en la tablet, una pantalla más o menos decente, con buen sonido, que la escuche bien la película. Nos esmeramos mucho en el sonido. Así sea con audífonos. Se haga unas buenas crispetas. La acompañe con una buena bebida. Si quiere acompañarse de alguien, hágalo. Y si después de haberla visto no termina odiándome, porque también puede ser que no le guste la película, si le termina gustando, escríbame en los comentarios, ya sea aquí o en Instagram. Bacano que tengamos una interacción, que volvamos al ritual, que no sea ahí una cosa lanzada al aire y quede huérfana. Bueno, después de esta intervención continuamos por donde íbamos. Yo hablo de un cine popular. Y hoy decido contar esta historia, leer el cuento para compartir con ustedes, con todo el que vea esto, la película. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el futuro. Nos vemos en las pantallas.